bien? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Primeramente, antes de orar, vamos a saludarnos, ¿ya? Porque usted no ha visto a su hermano durante toda una semana, ¿cierto? Amén. ¿O lo ha visto antes? Bueno, va a bendecir a su hermano, va a saludar a su hermano. Así que hagan un poquito de desorden todos. Bendiga a su hermano. Amén. A nosotros no lo hemos visto durante la semana, dice nuestra hermanita Mora. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Salúdense con el amor del Señor. Recuerden que las cartas de Pablo siempre saludaba a todos sus hermanos, ¿cierto? Con un ósculo santo, dice su palabra, ¿sí? Así dice que es regocijante que nuestros hermanos se saluden porque sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas y el amor del Señor en nuestras vidas respecto a Él, ¿cierto? Bendiciones, mi hermana amada. Amén. Bien, hoy día vemos 3 maestros presentes. Nuestro hermano Ricardo está con su esposita que la operaron y ayer recién salió de alta, así que vamos a estar orando también por la esposita de nuestro hermano Ricardo, así que por eso que él no está presente el día de hoy. Está nuestro hermano Enrique y nuestra hermana Gladys y aquí yo, presente, amén. Mi nombre es Isabel Contreras por si alguien no me conoce, ¿ya? Vamos a orar ahora, hermanos amados. Bienvenidos sean todos los que se están agregando. Que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su palabra sobre todo. Y a mí, que me dé... Amén. Gracias, hermana Morita. El Santo Espíritu del Señor, dice la hermana Morita, está aquí para recordarme todo lo que estudié durante todo este tiempo, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos amados, en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, vamos delante de tu presencia, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, con gozo, con alegría, con paz, Señor, bendito en nuestros corazones, Padre Santo. Si hemos pecado contra ti esta mañana, Señor, perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, el que intercede por cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Si ha venido alguien triste, Señor, bendícele, Padre Santo, cobíjalo bajo tus alas, Señor bendito. Si hay algún enfermo, Señor, sánale, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Si hay alguno que no tiene trabajo, Señor, abre esas puertas de bendición, Padre Santo. Si hay problemas familiares, Señor, ayúdale a resolver, dale fuerza, sabiduría a cada familia, Señor, para resolver nuestros problemas, Señor bendito. Bendice a cada hermano que está aquí esta mañana, Señor. Bendice a su familia, a sus hijos, a sus padres, Señor, a sus nueras, a sus yernos, Señor, a sus nietos, a sus bisnietos, Padre Celestial. Bendícelo grandemente, Padre Santísimo, y abre nuestras mentes, Señor, para que la palabra tuya, Señor, entre, Señor bendito, y sea depositada en nuestros corazones, Señor bendito, y después nosotros podamos llevarlas al que está necesitado, al que está agobiado, al que está atormentado, Señor bendito, y al que está sin esperanza, Señor bendito, porque el mundo está sin esperanza sin ti, Señor bendito. Bendecimos tu trono de gracia, Señor bendito. Gracias por mis hermanos que están esta mañana aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, estamos estudiando entonces el libro de Hechos, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de la lección anterior que nos dio nuestro hermano Enrique, ¿cierto? Perdón. Amén. La lección anterior era Hechos 27, desde el 22 para adelante. Tal como Dios le había dicho a Pablo, había transmitido a los discípulos. El barco se iba a perder, en el versículo 22, ¿cierto? Encallaron en una isla, versículo 26, y nadie pereció. Eso le había dicho el ángel del Señor a Pablo, ¿cierto? Que nadie iba a padecer, pero los tripulantes y el capitán de la nave no le hicieron caso a Pablo, ¿cierto? Siguieron navegando a pesar de la tormenta que había, ¿cierto? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios cuando vienen las tormentas? Todos hemos tenido tormentas, ¿cierto? Todos. Cuando llegamos a los pies del Señor, por algo llegamos, ¿cierto? No llegamos porque estamos jaja, felices, Señor, ¿cierto? Sino que porque nos falta algo aquí en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿cierto? ¿Cuál es tu actitud en las grandes tormentas de la vida? Porque hay tormentas pequeñas y hay tormentas grandes
como este naufragio que pasó Pablo, ¿cierto? Y los 200 y tantos tripulantes de la nave. Hermana Morita. Amén. La hermana Morita dice que aferrarnos a Él. ¿A qué se aferra usted, hermano? ¿A una amiga? ¿Al pastor? Perdón, pastor. ¿A una hermana en Cristo? ¿A su suegra? ¿A su suegro? ¿A sus padres? Los pueden dar muchos consejos, ¿cierto? Pero el Señor dice que nos debemos aferrar a Él. Que Él es nuestro salvavidas. Porque a Pablo le tiraron el salvavidas, ¿cierto? El Señor le tiró el salvavidas que necesitaban para, ¿cuánto se llama? Sacarlo de esa gran tormenta, ¿cierto? Que venía. ¿Piensa usted que en ese momento de la tormenta usted está solo? Pero a veces el enemigo nos dice lo contrario, ¿cierto? A veces el enemigo pone en nuestra mente y en nuestros corazones que estás solo, que nadie te necesita, nadie te quiere, que este problema no va a ser solucionado, ¿cierto? Y empezamos a ver todo oscuro. Pero Dios nos dice en la palabra, Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Que confiemos porque ¿qué? Él ha vencido al mundo. Y Jesús padeció todo lo que nosotros padecemos, hermano. Y más aún, porque nadie, ningún ser humano va a padecer lo que Cristo padeció, sobre todo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Cuando lo vieron, cuando lo maltrataron, cuando le dijeron, sálvate tú porque no dices que eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero él sabía cuál era el plan de Dios para él y para la humanidad, porque Cristo vino con ese plan para salvar a la humanidad. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros como raza caímos, ¿cierto? Estamos destituidos, estamos fuera de la presencia del Señor. Y el Señor tenía que buscar, ver y encontrar a alguien que pudiera llevarnos delante de su trono de gracia. Porque ya el ser humano no iba directo a la presencia de Dios. No podía, porque había pecado en la tierra. Nuestros padres pecaron, ¿cierto? Y no había nadie. Y el Señor mandó a su Hijo amado, a su primogénito, unigénito, el perfecto Cordero, para que cada uno de nosotros tuviera entrada a su presencia, a su trono celestial. Y su palabra dice que Él intercede por cada uno de nosotros, por todos, hermanos. Por todas las situaciones que usted está pasando, Cristo intercede delante de su Padre. Y Él les dice, Padre, dale otra oportunidad, escúchalo, míralo agobiado que está, míralo atormentado, míralo dolido que está. Porque nosotros también padecemos dolor, hermana. Padecemos angustia, padecemos enfermedades, y no porque estamos fuera de los caminos del Señor. Somos seres humanos, somos carne. Nos dolemos, esta carne y estos huesos se duelen, padecen, ¿cierto? Como todo ser humano, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, dice que cuando Él oró, era tanto su dolor por la humanidad, que Él, de su frente, dice que caían gotas de sangre, que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, nosotros no padecemos nada comparado con Él, ¿cierto? Aquí nuestro hermano nos hace algunas preguntas, nuestro hermano Enrique, no el Señor. ¿Por qué enviaron preso a Pablo a Roma si no tenía ningún delito digno de prisión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Recuerdan las lecciones anteriores? ¿Cuál era el propósito de Pablo ir a Roma? A predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los reyes, a los gobernadores, Señor, ¿cierto? A los presidentes, si lo ponemos en esta situación de ahora, ¿cierto? Porque nosotros estamos designados para eso, hermano. Nosotros, todos ustedes, incluyéndome a mí, por supuesto, todos estamos designados para ir desde el más bajo hasta el más alto, a predicar el evangelio. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, es tu deber. Él nos dejó cómo deberíamos ir en Mateo 28. Nos dice que debemos ir y predicar a toda criatura alrededor del mundo, ¿cierto? Parafraseando más o menos el versículo, ¿cierto? A toda criatura del mundo, hasta lo último de la tierra. Pero también nos da una promesa que nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Que Él no se va a apartar de nosotros. Yo cuando venía ahora, caminando de mi casa para acá, lo único que le decía, Señor, no te apartes de mí el día de hoy, necesito de ti, Señor.
Y yo cuando empecé estas clases, hermanos, yo no soy maestra, no he estudiado ni estudio bíblico ni en ninguna parte. Yo solamente era asistente de educación de niños pequeños, de 3 a 6 años en una escuela de lenguaje. El Señor sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? Yo vine a reemplazar a un hermano que se iba de vacaciones, el hermano Javier. Él me llamó a un ladito y me dijo, hermana, tengo que hablar con usted. Cuando alguien le dice a usted, tengo que hablar con usted, porque viene algo detrás, ¿cierto? Bueno, el hermano Javier me pidió eso, que si podía dar una lección, porque el hermano en enero se iba de vacaciones, si podía dar la clase. Amén, dije yo. Y así sucesivamente empezaron a suscitarse varias cosas, ¿cierto? Pero el Señor tiene un propósito para todo, para todo. Sé que en algunas partes voy a fallar, sé que muchas cosas no las sé, pero Dios conoce nuestros corazones y la intención de nuestros corazones, ¿cierto? Amén. Dios nos empieza a capacitar de a poco, de a poco. Y cada día vamos aprendiendo más. Y vamos soltándolos más también, porque el Espíritu Santo es el que nos reargulle, ¿cierto? Nos va recordando todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Lo más importante es entregarse a Él. Amén. Lo más importante es entregarse a Él, dice nuestra hermana Morita. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo había pedido ser juzgado por el emperador Augusto César? Porque Pablo tenía que predicarle a Augusto César, que era el mayor, el emperador en ese tiempo en Roma, ¿cierto? Y el Señor le había dicho que tiene que ir a Roma. Y allí, si algunos saben lo que pasó con Pablo. ¿Quién acompañaba a Pablo en este viaje a Roma? El hermano Aristarco de Macedonia, el médico Lucas, que es el que escribe la historia de Pablo, ¿cierto? El historiador griego, biógrafo. Y Pablo, el hermano en fe. ¿Cómo pensó Pablo? ¿Cómo fue este penoso viaje desde su inicio? Muy tormentoso, ¿cierto? Desde el principio, desde que Pablo puso el pie en el primer barco que salieron, ¿cierto?, de Jerusalén a Roma, porque tuvieron que pasar por varias partes, fue tormentoso. El primer barco casi se desarma por completo, ¿cierto?, antes de llegar al puerto. Tomaron otro barco y fue la tragedia y la tormenta, ¿cierto? ¿Cómo fue el penoso viaje desde su inicio, con vientos que se oponían a la navegación, que les impedía avanzar, ya que era barco a vela? ¿Qué le advirtió Pablo al centurión del barco alejandrino? Pablo advirtió al centurión del peligro que podían enfrentar en el barco, su carga, las vidas de todos sus tripulantes, ¿cierto? Él le advirtió, el ángel del Señor le apareció a Pablo. ¿Creyó el centurión a Pablo y del peligro inminente de seguir navegando? No, el centurión dio más crédito al capitán, el dueño del barco, y a los marineros, que se suponía que ellos eran los que sabían más, ¿cierto? ¿Qué le ocurrió enseguida a la navegación? ¿Perdón? Si el Señor le había dicho que no, era Él. Claro, yo creo que aquí hay varios hermanos que han sido o son de la Armada aún. Yo tengo a mi yerno que fue de la Armada, a mi único yerno, y él era policía marítimo. Significa que él navegaba en lanchas patrulleras y navegaba en todas las costas de Chile. Y una vez nos contó que habían tenido que estar 6 meses en el Golfo de Pena. No sé si alguno de ustedes conoce el Golfo de Pena. Es terrible, es terrible. Y él tuvo que manejar la lancha porque el capitán de la lancha se había indispuesto y él tuvo que manejar la lancha. Y dice que las olas eran tan grandes que el barquito se veía como, la lancha que ellos patrullaban, se veía como un barco de papel cuando uno lo tira al agua. Así se veía el barco, subía y bajaba. Tuvieron 6 meses en eso, hermano. Y dice que fue la experiencia, si él no hubiera tenido al Señor en su corazón, hubiera sido la experiencia más traumática de su vida. E incluso sus compañeros le decían que cómo había podido dominar de tal forma la lancha de que no le había pasado nada a ninguno. Y son el Señor, justamente, solamente el Señor, su esposa que siempre oraba, que es nuestra hija, y nosotros, porque cada vez que él salía de viaje a las costas de Chile, ¿cuánto se llama? Nuestra hija nos llamaba, decía, Jorge tiene que irse 6 meses o un año a
a resguardar nuestra frontera, hermano, porque nuestras costas es muy larga, muy larga. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de nuestras fronteras, con todo lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Volvemos. ¿Qué le dijo el ángel a Pablo para animarlo? Que no tuviera ningún temor porque padecería ante César y ninguno de los tripulantes moriría, aunque el barco y su carga se perdería por completo, ¿cierto? ¿Qué pasó con Pablo y todos los tripulantes? Todos ellos se salvaron, como Dios dijo, por medio del ángel. Amén. Y la reflexión de la clase anterior. Las tormentas a menudo vienen cuando desobedecemos la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cuando viene un problema y uno dice, no, yo voy a solucionar a mi manera? Y dejamos al Señor aquí al lado, ¿cierto? A mi manera. Pero ¿qué pasamos si volvemos al Señor y decimos, Señor, toma tú este problema? Hágase tu voluntad, ¿cierto? Las tormentas tienen su manera de resolver el carácter de la persona. Nosotros como mujeres tenemos esa, no sé cómo decirlo, esa forma de que cada vez que viene algo, nosotros lloramos mucho, somos muy lloronas, ¿cierto? Nos desesperamos, lloramos, nos angustiamos, pero sabemos que tenemos el gran respaldo que es nuestro Señor. Siempre hemos confiado en el Señor, ¿cierto? Ni siquiera las peores tormentas pueden esconder el rostro de Dios ni entorbar su propósito. Dios siempre está ahí, brillando delante de nosotros. Al lado, al costado, donde usted vaya, ahí está el Señor. Ahí está Dios, siempre. Hermano, recuerde que aunque la tormenta se vea muy oscura, los marineros decían que no veían ni el sol ni las estrellas, ¿cierto? Que ellos eran guiados por eso, el sol y las estrellas en ese tiempo. Ellos no lo veían, porque su tormenta era tan grande que no veían nada. Las tormentas pueden darnos la oportunidad de servir en otras áreas y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo más importante, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo por las tormentas que pasamos en nuestras vidas, ¿cierto? A veces las tormentas nos llevan a tener un dolor muy grande en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros tenemos una hija pequeña, bueno, no es tan pequeña, ella en estos momentos tiene 32 años. Para mí es mi bebé todavía. Y ella entró a la universidad y se apartó del Señor. Ella es psicóloga. Y usted sabe que la psicología nos va acompañando la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero sabe que Dios le ha dado, a lo mejor es malo que yo como mamá lo diga, una sabiduría y una inteligencia. Ella salió con un promedio 6.9 de la universidad y no salió con un 7 porque ella respondió una pregunta de su compañero, porque estaba tan ansiosa de terminar el examen de título que ella respondió sin pensarlo, respondió la pregunta de su compañero y los jueces le bajaron un punto. Ella salió con excelencia académica de la universidad, pero está apartada del Señor. Y yo me recuerdo que cuando ella era chica, perdón que me alargue en este momento, cuando ella era chica, tenía 7 años, en la iglesia donde nosotros íbamos, hicieron el plan del hermano mayor, que cada uno de nosotros teníamos que orar por 5 personas que no conocía a Cristo para que viniera a la iglesia cuando era un mes completo. Y ella, a la primera que puso, fue a su sobrina, que era mi nieta mayor. En ese tiempo Michelle tenía 5 años. Y ella estaba en Punta Arenas. Entonces nosotros como papá le dijimos, pero Melissa, porque ella se llama Melissa, ¿cómo pusiste a Michelle si Michelle está en Punta Arenas? ¿Cuándo va a venir al culto de, ¿cuánto se llama? Del hermano mayor acá a Valparaíso, porque nosotros íbamos a la iglesia de Valparaíso. Y ella oraba todos los días, yo veía el ticket porque ella lo puso ahí en la muralla de su cama y veía el ticket todos los días, porque teníamos que orar por un mes, hermano. Y ella todos los días oraba por su sobrina.
cuando llegó los cultos especiales del hermano mayor, todos nosotros como hermanos de la congregación llevaron 1 o 2 hermanos, algunos no llegaron ninguno de las invitaciones que teníamos hechas, y el pastor de nuestra congregación vivía arriba en el segundo piso de la casa, y yo cuando llegué sentí pasitos chiquititos, pero no le di importancia. Y cuando mi hija Belisa tenía 7 años, estaba ahí en la puerta y miraba para todas partes esperando que llegara su sobrina. Y de repente Michelle baja de la escala. Había llegado de Punta Arenas. Y yo no lo sabía. Mi hija no me había avisado nada venían de Punta Arenas a Valparaíso. Tenían que venirse a hacer unos exámenes. Y Melissa estaba pero radiante. Ella le daba gracias al Señor, levantó su mano, fue la primera que levantó su mano y le dijo: Señor, yo quiero dar gracias porque mi sobrina ha venido. Y ella la única que puso fue a Michelle, a la única que puso en su lista, a Michelle. Y fue allá de Punta Arenas que Michelle llegó. Y Michelle está en los caminos del Señor. Y yo le decía el otro día: Michelle, te toca orar ahora por tu tía. Ahora es al revés. Ahora te toca orar por tu tía. Ella necesita volver a los caminos del Señor. Bien, hermanos amados, vamos a la lección del día de hoy. Le dejo esta reflexión, hermanos. Muchos de nosotros tenemos hijos que están apartados de los caminos del Señor, pero están en nuestras oraciones y están en el corazón de Dios. Así que no dejen de orar por cada uno de ellos. Amén. Todos los días. Y en las oraciones de nosotros como cuerpo femenino están también todos los hijos que están fuera de los caminos del Señor. Amén. Ahora vamos al capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos. Vamos a ver todo lo que está relacionado. Ese es el texto bíblico, hermanos amados, así que búsquenlo porque lo vamos a leer al tiro para que lo vamos aprendiendo, ¿ya? Amén. Está en Marcos. El texto bíblico, Marcos 16, 20. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos amados. Uno, dos, tres. Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. ¿Lo tienen? Sí. Amén, todos. Y el Señor. Amén. Vamos. Que les seguía. Amén. ¿Qué dice ahí? Que el Señor, que ellos predicaban en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando las palabras con señales, ¿cierto? Que le seguían. Porque la palabra del Señor tiene señales, hermanos amados. Amén. Amén. Vamos al Hechos 28. Del 1 al 10, vamos a leer primeramente. El 1 y el 2. Amén. Pablo llega a la isla de Malta. Amén. Estando ya a salvo, supieron que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esta isla Malta es uno de los países que pertenecen a la Unión Europea y además uno de los 10 países más pequeños del mundo. Mide aproximadamente, hermanos amados, 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho. Es chiquitita. Es como de Quilpué, Viña del Mar, así a Pepe.
Malta, la lengua raíz es latina. Originalmente la isla mediterránea era llamada Melita, que significa refugio o lugar de refugio, ¿ya? Y también era llamada Melita porque el significado quiere decir miel, debido a la abundancia de abejas que había en el archipiélago, y la miel era demasiado dulce, demasiado suave, dicen. Que aún existe esta característica de este archipiélago que está en Malta, que tiene mucha abundancia de miel. Amén. Y la miel es muy rica, aunque algunos los haga mal la miel, pero hay otros que no. Amén. Recepción de los nativos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra nativo? Amén, ¿cierto? Yo nací en Viña del Mar, entonces soy nativa de Viña del Mar. Aunque haya vivido en Quilpué, en Villa Alemana, en Peña Blanca, yo soy nativa de Viña del Mar, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene el lugar donde nació, ahí es, ¿cierto? Dice en el capítulo 1 y 2, dice que los nativos, o sea, las personas de ahí de la isla, los naturales, nos trataron con no poca humanidad. Yo me costó un poquito entender esto porque yo dije, ¿los trataron mal? Porque la palabra dice, con no poca humanidad. Amén, ¿cierto? Dice que lo trataron con amabilidad, hospitalidad, generosidad. Incluso le tenían encendido un fuego para que ellos se calentaran, ¿cierto? Porque ellos venían de un naufragio, ¿cierto? El barco había encallado en la isla de Malta, se habían salvado todos ellos, menos la embarcación, ¿cierto? Y se había perdido todo, y los nativos de ese lugar lo recibieron, dice, con no poca humanidad, porque habían encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuando uno está mojado, así, tiene mojada toda la ropa, cuando llueve, ¿cierto? Uno se moja toda la ropa, y cuando no lleva paraguas, no lleva impermeable, llega entumido, ¿cierto? Porque el cuerpo recibe toda la humedad de la ropa mojada. Pero estos nativos de esa isla, hermanos amados, los recibieron así, sin conocerlo, solamente porque eran náufragos, porque su barco había encallado y y era un náufrago. ¿Cuánta humanidad usted tiene para tratar a su vecino, a su pariente que no cree en Cristo, a su familia cristiana aún también? A veces los cristianos somos medio reacios, ¿cierto? No podemos dar a veces el amor que necesitamos, a veces somos medio toscos, pero entre nosotros como hijos de Dios, ¿cómo nos tratamos? Con amor. Deberíamos tratarnos todos con amor, ¿cierto? Porque si tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Amén. Yo cuando llegué a esta iglesia, hermano, yo había estado como 20 años en la otra iglesia, en la otra congregación. Cuando llegué a esta iglesia, muchas hermanas se van a reír porque se acuerdan de mí. Yo era casi como muy seria, así. Tenía, sí, como una muralla. Tenía una muralla, claro. Pero no era porque no quería congregarme, porque yo siempre me había congregado desde que conocí a Cristo, yo siempre me congregué. Pero yo amaba mi iglesia, amaba mi congregación, entonces trasladarme de una congregación ahora era como, ay, ¿cómo me van a recibir? ¿Qué van a decir? A mi esposo lo conocían más, pero a mí no me conocían. Y a algunas hermanas una vez me lo dijo, a mí me agrada la carita que tiene ahora. Me gusta la carita que tiene ahora. Porque, bueno, hace mucho tiempo me lo dijo, me agrada la carita que tiene ahora porque es sonriente. Yo soy aunque es malo que yo lo diga, pero yo soy bien de piel. A mí me gusta porque mi familia es toda de piel así. Entonces nosotros somos de piel, pero yo siempre reconozco y digo, ¿por qué me comporté de esa manera acá? O sea, claro, porque era como un mundo diferente, nadie me conocía, yo no conocía a nadie, pero me recibieron agradablemente allá adelante cuando yo entré. Era yo, ¿ya? Entonces dice que los
Los nativos de la isla le mostraron una humanidad poco común. Y a Pablo y a los náufragos experimentaron la humanidad cálida, correcta, de una población que aún no conocía a Cristo. ¿Cierto? Para no conocer al Señor, le dieron hospitalidad, le dieron amabilidad y generosidad. Y también le dieron sus bienes, porque le tenían un fueguito, ¿cierto? Seguramente le dieron, en ese tiempo no sé si existía el cafecito, pero café, ¿cierto? Leche, a lo mejor, miel, un tecito con miel, ¿cierto? Para que no se resfriara, ¿cierto? Pero esa debe ser nuestra actitud en todo lugar, hermano amado. En todo lugar, no solamente en esa. Y si vamos a Hechos 9:16, veamos lo que dice la palabra del Señor. En Hechos 9:16. Si mi hermana Alejandra me la puede leer. Sí, Hechos 9:16. Y ahí el Señor nos aclara bien lo que significa todo esto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso se lo dijo a Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo aceptó a Cristo en su corazón, ¿cierto? La conversión de Pablo. Y, sí, pero se lo dijo a Ananías para que se lo dijera a Pablo, porque esas palabras eran para Pablo, ¿cierto? Para que Ananías le dijera. Porque Ananías tampoco quería ir a ver a Pablo. No, porque él sabía lo que había hecho Pablo. Entonces le dijo, pero Señor, ¿cómo voy a ir a él? Si él mata a tus hijos, ¿cierto? Los encarcela, ¿cierto? Los trae de otras ciudades y lo aprisiona. Y el Señor le dice, ¿cuánto va a padecer? Y en todo este trayecto que Pablo hizo hasta llegar a la isla de Malta, ¿cuánto padeció? Fue injuriado, fue apiedrado, fue casi muerto, ¿cierto? Lo injuriaron con palabras cosas que él no había hecho, ¿cierto? Lo llevaron a juicio varias veces, ¿cierto, amado? La isla de Malta, si la vemos, ahí está el refugio. Y la isla de Malta queda, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades más para llegar a Roma. Entonces estaba cerquita de Roma. Pablo le quedaba muy poco para llegar a Roma. La isla de Malta está ahí en la puntita, hermanos amados. Acá. Aquí, en la flecha azul, ahí está Pablo viene desde Jerusalén hacia acá y va subiendo hacia Roma. Va subiendo hacia Roma. Amén. Seguimos en el capítulo 28. Capítulo 3. Capítulo 28, versículo 3, 4. Amén. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, o quien escapado del mar, la justicia no deja vivo. Amén. Vamos a leer un versículo bíblico. La hermana Ruth creo que me tiene. Pero, don hermana, espere. Voy para allá. Para que todos los escuchen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. El Señor dice que tomarán serpientes de sus manos, ¿cierto? Y no les hará ningún daño. Y Pablo se le había... Marcos 16, 17. Amén. A Marcos se le había, insertado una víbora, ¿cierto? Enrollado una víbora en su mano, ¿cierto? La palabra dice, la espera humana del hombre sin Dios.
porque los nativos... Perdón, hermano, dígame. Sobre lo que acabamos de ver, sobre la serpiente, sobre los problemas, sobre lo que le pasó a Pablo. Le estamos viendo toda esta gente que no solo la lluvia los mojó, viene saliendo con hipotermia del océano y eso lo mata a uno en aproximadamente media hora. ¿Ya? Pero por eso les tenían el fuego. Pero ¿qué vemos en todo esto? O sea, ¿por qué a los que siguen a Dios no les pasa nada cuando con la serpiente, con el veneno? Por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es tal que está decidido hasta el día de la muerte. O sea, ya pasémoslo a un momento súper dramático. Si Pablo hubiera estando digamos, en Hiroshima durante una explosión atómica, no se muere, a menos que Dios diga que es el momento. Esa es la soberanía, tanto para los problemas, para todo. Por eso, cuando nosotros estamos bajo la unción de Dios, en su voluntad, haciendo lo que Él quiere que hagamos, pasa esto, que ni siquiera el veneno, la serpiente, nada puede hacerle daño porque está bajo la soberanía absoluta de Dios. Gracias, hermano Jorge. Y recordemos que también Dios tenía un plan para Pablo, ¿cierto? Así que esa serpiente, de todas maneras, no podía hacerle nada porque se habría terminado la historia de Pablo, ¿cierto? Y no habría llegado a Roma, donde tenía que predicar, ¿cierto?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenía que llegar ahí. Entonces, los nativos de la isla estaban esperando lo que pasaba con Pablo, ¿cierto? Pero Dios estaba gobernando la vida de Pablo. Dios tenía el control de la vida de Pablo, ¿cierto? Vamos al capítulo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que ese era un Dios. Amén. Vamos al capítulo 7, el hospedaje de Publio. El versículo 7. ¿Quién era Publio? Amén. Dice que el hospedaje de Publio es un hombre rico. ¿Quién era Publio? Lentudis, así era el apellido del varón aquí. Había sido, según ciertas tradiciones romanas, gobernador de Judea antes de Poncio Pilato. Supuestamente Publio escribió una carta acerca de Jesús en el Senado romano. Supuestamente, no está nada escrito en la Biblia sobre esto. ¿Ah? Ese era Publio, un hombre rico que compró esta isla, se quedó habitando ahí con los nativos de la isla y le dio hospedaje a Pablo y a todos los náufragos que habían caído en ese momento, que eran 276 náufragos, contando a Pablo, a Lucas y al otro hermano que iba con Estar, ¿cierto? Pablo pone en acción el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el 8 y el 9. En aquel lugar había las propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió hospedándolo solicitadamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué es lo que es disentería, hermanos amados? Sí, claro. Dice, ¿qué es la disentería? La disentería es la inflamación de los intestinos acompañados de diarrea con sangre. La disentería generalmente es ocasionada por una bacteria llamada Shigillisis. Suele contaminarse por el agua o los alimentos contaminados. Puede durar 14 días, hermanos. Imagínense ese pobre varón ahí estirado en la cama, con dolor, con fiebre, con indigestión, botando sangre. ¿Cómo estaría? ¿Y cómo estaría su hijo de preocupado por su padre, cierto? Y no había dónde llevarlo, era una isla. A lo mejor con remedios caseros, pero no se le pasaba. Pero llegó Pablo. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo hizo lo que tenía que hacer, hermanos amados, como todos nosotros. Puso
su fe en acción. Puso su fe en acción. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que hacer. A veces nos da intimidad, ¿cierto?, de poner nuestra fe. Lo intimidamos, le decimos, no nos va a resultar, no los van a creer. Pero pongamos nuestra fe en acción, hermano. Si para eso nos mandó Cristo, para eso recibimos a Cristo en nuestros corazones, para poner nuestra fe en acción, ¿cierto? En Hechos 20:35, amén. Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén, ¿cierto? Ellos no iban por nada a la isla de Malta. Pablo y toda la tripulación pensaban que esa isla seguramente no estaba habitada, ¿cierto? Ellos se salvaron del naufragio, pero pensaron, llegamos a esta isla, aquí nos vamos a morir a lo mejor de hambre, o aquí a que venga un barco a buscarnos, ¿cierto? Pero el Señor tenía otros planes, tenía otro propósito. Hermano, ¿me quiere preguntar algo? ¿No? Tenía otros planes, ¿cierto? Y Pablo puso su fe en acción. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos amados, hemos puesto nuestra fe en acción? ¿Alguien quiere levantar las manos? ¿Amén? ¿Alguien quiere decirme cuando usted puso su fe en acción? Hermana. Una vez que mi hijo no se sabía qué es lo que tenía, estaba en Santiago y no encontraban lo que... Y yo entonces me hinqué y llorando al Señor le pedí que se diera el diagnóstico que él tenía. Entonces ahí recién en Santiago pudieron, al otro día, me dicen en la tarde, en la hora que yo oré por él, a esa hora dijeron lo que tenía. Gracias a Dios. Eso es poner nuestra fe en acción, hermanos amados. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos estado en peligro de muerte, en peligro de accidentes? Yo el día martes y viernes, ahora me cambiaron en Viña, trabajo en Viña en recreo. Y un día en la mañana me voy, tengo que tomar el tren de las 7:15 más o menos. Y era invierno y salí súper apurada de mi casa, ya iba atrasada. Aunque ellos no me exigen el horario, pero a mí me gusta llegar temprano a mi trabajo. Entonces, yo iba tan apurada, iba orando. Y voy a atravesar aquí en el paradero de la feria, que hay un semáforo, y el semáforo puso verde y yo pasé. Y yo iba orando en mi mente, iba pasando, y un auto pegada. Yo quedé pegada en el parabrisas del auto, así, pegada. Y yo quedé así, y no reaccionaba. Y el chofer del auto se bajó y me dijo, señora, ¿está bien? Señora, ¿está bien? Y yo no supe lo que había pasado. No reaccioné en lo que había pasado. Se bajó un chofer de una micro y me dice, señora, ¿está bien? ¿Le pasó algo? Y yo me miro, sí, estoy bien. No, es que no sabía lo que había pasado. Dios me puso un velo para no saber, porque si no, y el chofer era el que se pasó el signo. Había un signo rojo y como vienen tan apurados de repente llegan y pasan, entonces uno tiene que tener cuidado cuando dan el verde, igual tiene que tener cuidado, claro, porque hay choferes que dicen no, si alcanza a pasar y le meten el pie y resulta de que está el verde encima, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado, así que hermanos, el Señor nos ha librado de muchas cosas. Entonces íbamos en el capítulo 8, ¿cierto? Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pablo estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Que a todos debía llevarle la bendición, ¿cierto? Todos deberían entregar su vida al Señor, porque eso es lo que estaba haciendo Pablo, predicando la palabra de Dios con hechos. Con hechos, hermanos. A veces las palabras sobran
Son los hechos los que tenemos que hacer. Actitudes a lo mejor pequeñas, que cuando se llama, que Dios nos muestra que Él está ahí. Hace un tiempo yo estaba pasando una pena muy grande. Usted me van a decir que egocéntrica la hermana, cuenta puras cosas de ella, pero ustedes, hermana, tienen que decirme algo. Si ustedes quieren decirme algo, me levantan la mano y yo voy para allá. Estaba pasando una pena muy grande y yo decía, Señor, lo único que quiero es que alguien me abrace, Señor. Necesito que me apapache. Llego aquí a la iglesia, hermano, y sale una pequeña y me abrazó así, estuvo como 5 minutos conmigo. Así abrazándome, y yo decía, gracias Señor, gracias. Se me empezaron a caer las lágrimas porque era yo lo que yo quería. Dios sabe los deseos de nuestro corazón, sabe, Él conoce nuestros pensamientos y nuestros anhelos. Y yo ese día lo único que quería esa semana era que alguien me apapachara, que alguien me sostuviera. Y sale esta pequeña corriendo y me abraza, hermano, no sabe cuánto. Sentí que el Señor estaba ahí abrazándome a mí con esa fuerza, con ese amor eterno, con esa preocupación, decirme, aquí estoy yo, aquí te estoy abrazando, aquí estoy. Sí, es que es distinto cuando te abraza una persona grande, cuando te abraza un niño que parece que sus sentimientos brotaran así, ¿cierto? Es diferente, es amor distinto. Yo tengo un nieto que tiene 10 años, que es el que lo tenemos más cerca, y él me dice, Abu Isabel, porque él me dice así, Abu Isabel, Dios es tan grande que lo sabe todo. Siempre me dice, Abu Isabel, Dios lo sabe es tan grande que lo sabe todo. Yo le digo, sí, pues Daniel, cuando el papá le diga que se tiene que lavar los dientes, porque está en toda la edad que no le quieren lavarse los dientes, no se quieren bañar muy seguido, entonces yo le digo, Dios está grande y te está escuchándote, Dani. Te está escuchando. Yo creo que muchos están pasando por esa época, ¿es cierto? De que no se quieren bañar. Mi nieto se levanta 5:45 de la mañana, hermanos, para ir al colegio, porque él va al colegio a Valparaíso. Entonces, todos los días. Y mi hijo le dice, Daniel, tienes que bañarte. Ya, papá. Y cuando él se enoja con su papá, me dice, Abu Isabel, tu hijo me dice esto. Pero Daniel, hácelo, le digo yo, hácelo. Pero así son los niños. Así son los niños. Hermanos, seguimos con el número 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hermanos amados, la bendición alcanza para todos. Hechos 28:10. La bendición, hermanos amados, alcanza para todos. Amén. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos encargaron de las cosas necesarias. Pablo bendijo a esta isla con llevarle, ¿cierto?, la bendición de Dios a sus vidas. Predicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel Cristo que fue clavado en la cruz y fue resucitado, ¿cierto? Aquel Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros. A lo mejor ellos vivían en ese archipiélago y no tenían ni idea de lo que había pasado en Jerusalén, ¿cierto? No tenían ni idea de lo que había pasado, quién era Jesús, ¿cierto? Pero el Señor tiene los propósitos, todos de acuerdo como Él quiere, ¿cierto? Y nos lleva a parte que nosotros ni siquiera pensábamos ir, ¿o no? Amén. Y nos lleva con personas que nosotros no pensamos que íbamos a hablar con ellos, ¿cierto? Amén. Y Pablo lo llevó a esta isla con los 270 y tantos náufragos, ¿cierto? Con Lucas, que era médico, y el que escribió todas estas epístolas de Pablo, ¿cierto? También estaba ahí. Entonces, ellos predicaron el evangelio de Dios. Y nosotros tenemos el deber, hermanos amados, el deber de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es porque nosotros queramos, hermanos amados. Si vamos a Mateo 28, si usted busca Mateo 28, hermanos amados, y lo vamos a leer todos juntitos. Y no es que lo esté diciendo yo, sino que es un mandato que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ponerlos de pie, hermanos, y vamos a leer Mateo 28, 18 en adelante. Amén. Y aquí nos dice el Señor claramente lo que nos manda, porque es un mandato de Dios. Amén.
18 al 20. Amén. 1, 2, 3. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy hoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es un mandamiento porque dice, por tanto, id. No te está pidiendo por favor. No te está diciendo, mira, Mora Irma, ¿quieres ir? No, no te está diciendo, mañana anda. No, imperativo, id. ¿Cierto? La hermana es profesora, fue profesora, así que ella sabe de imperativo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir cuando el Señor nos dice, vayamos, ¿cierto? A veces, hermanos, pedimos ayuda, sí, podemos pedir ayuda a nuestros hermanos, a veces cosas que nosotros no podemos hacer, y hay hermanos que están dispuestos a hacerla, a ayudarnos, y yo le doy gracias al Señor por eso, le doy gracias al Señor porque hay hermanos dispuestos a hacer la obra del Señor cuando uno no puede, ¿cierto? O hay cosas que de repente, hermano, uno no puede hacer porque o es mujer, o tiene que salir tarde en la noche, o cuánto se llama, o como yo que tengo a mi marido con esta dificultad por el accidente vascular, tiene una pequeña dificultad física motora, ¿ya? Pero si no, hay muchas cosas que uno tiene que ir y hacerlas. Porque Dios te dice, id, tú tienes que ir, ¿cierto? Y el Señor los respalda, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos amados, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el último capítulo, versículo de Hechos, Hechos 10. (28:10) dice que los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que eran necesarias, ¿cierto? Ellos le dieron de todo, hermano, para que se fueran tranquilos y cargaditos de todos los bienes que el mar se les había llevado. Hermano, aquí también Nazaret me hacía ver que en este caso Pablo siguió el reino de los cielos y todas las demás cosas que necesitó se le vinieron por añadidura, o sea, él no las pidió y los cargaron con todo, sin tener el deber de hacerlo. Ahí tenemos eso, que las otras cosas necesarias vinieron por añadidura. Amén. ¿Y cuántas cosas por añadidura vienen a nuestras vidas, cierto? Amén. Cuando uno a veces no tiene nada y dice, Señor, no tengo esto, no tengo esto otro, ¿cierto? Señor. Mire, la hermana Morita dice, pedía fuerza porque ella tuvo que empezar a caminar de nuevo. Pero el Señor es bueno, Él sabe la necesidad de su corazón, ¿cierto? Y muchos de nosotros hemos pasado por muchas situaciones, hermano. No somos exceptos de que como hijos de Dios pasemos situaciones, y a veces situaciones bien crudas, pero el Señor los sostiene, el Señor nos levanta, el Señor los renueva, el Señor los da el ánimo, el Señor los fortalece, el Señor nos anima, hermano. Y como comunidad cristiana, hermanos amados, debemos estar orando unos por los otros. Ese también es un deber cristiano, orar los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Y para conclusión, hermanos, debemos practicar la amabilidad con todo, en especial con la hermandad que llega a nuestra iglesia y que reciban de nosotros un hospedaje generoso y acogedor. El llamado de Dios siempre se cumple, tiene un comienzo y un final. Dios siempre cumple su palabra, siempre cumple su palabra, hermanos amados. Y Dios en nuestras vidas va a cumplir su palabra, ¿cierto? Conclusión, Pablo pasó 3 meses en la isla de Malta con los 276 náufragos, más todos los que estaban en la isla, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo se dedicó incansablemente a predicar la doctrina cristiana. Pablo, después de su conversión, desarrolló el mismo ministerio que tenían los apóstoles que habían sido discípulos de Jesús, casi 30 años, hasta su muerte, que es en torno a los 64 o 67 años. Ustedes saben cómo murió Pablo, ¿cierto? Murió en Roma, fue decapitado en Roma. Y fue decapitado porque apeló a César y era romano. Y para los romanos eso era, ¿cuánto se llama? Se me fue la palabra. Ir en contra de la ley, perdón. Gracias, hermana. Ir en contra de la ley. Porque como que los traicionó al pueblo romano por entregar su vida a Cristo. Pero Pablo dice que justamente ellos tenían su propio Dios, pero Pablo dice que de qué le vale la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Para él era mejor morir que vivir, porque cuando él dice mejor es morir, la vida no vale nada, sino que era mejor morir que vivir, porque ahí tiene su ganancia, ¿cierto? Ahí tenía su ganancia, su propósito, y él cumplió su propósito que Dios le había mandado. Dios le dijo que iba a sufrir, iba a padecer. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, grande cosa te es dar gozas contra el aguijón. Amén. Grande cosa te es dar gozas contra el aguijón. Y cuando Ananías vino y le dijo que él lo tenía para grandes cosas, pero también iba a padecer todo lo que padeció. Todo lo que padeció desde que salió de Jerusalén. Los judíos de Asia lo perseguían, ¿cierto? Lo perseguían así ferozmente. Lo único que querían era matarla a Pablo, porque era tanto el fervor de Pablo en su corazón de entregar el evangelio a toda criatura, y cuando ellos no quisieron, Dios le dijo a los gentiles, que somos nosotros. Nosotros éramos gentiles, hermano, no teníamos ninguna oportunidad, ninguna. Pero Dios fue tan grande en su amor y en su misericordia que mandó a Pablo para que nosotros entregáramos nuestra vida y conociéramos al Cristo resucitado, al Cristo que está aquí, cada día, en cada momento. Amén. Vamos, hermanos amados, a decir nuestro texto bíblico nuevamente, que está en Marcos. Marcos 16:20. Vamos a ponerlos de pie, hermanitos. Vamos a pedir a nuestra hermanita Rosa. No, anda a completar. Voy a pedir Amén. Marcos 16:20. Amén. 1, 2 y 3. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándole el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Gracias al Señor. Marcos 16:20. Ténganlo aparte, hermanos amados, ahí para que cuando nos pidan vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos amados, que ya llegaron nuestros hermanos. Vamos a pedir a nuestra hermana Alejandra. Amén. Nuestra hermana Alejandra va a pasar la ofrenda. Vamos a orar mientras tanto porque ya están llegando nuestras clases. Amén. Amén. Hermanos, los ponemos en forma de reverencia para poder orar con la ofrenda. Señor Jesús, te damos las gracias en este día, Padre amado, porque tú una vez más, Señor, nos has enseñado de que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, a nuestros mismos hermanos, Señor. Tener la capacidad de Pablo, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor, y también nos disponemos en esta mañana para ofrendar, Señor, de lo que tú nos has bendecido, Señor. Y qué mejor, Señor, dar una ofrenda de dar con amor, con agrado, Señor. Te damos las gracias, te dejo todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.